Buenos días, hoy voy a mostrar otra famosa partida de la historia del ajedrez de el campeón mundial Emanuel Lasker. En este caso del segundo o match revancha contra William Steinitz. Esta es la 10ª partida de ese match. Una partida muy interesante. El blanco, Lasker, juega 4e5, caballo f3, caballo c6 y juega su clásica, una de las aperturas que más jugaba, la española. Y en esta posición Steinitz se desvía un poco de su clásica defensa Steinitz, que es d6, y juega la defensa Murphy, a6. Y Lasker, aunque no siempre lo hacía, en este caso siguió su muy acostumbrada variante del cambio de la española, alfil por c6. Y después de d por c6, tranquilamente decidió hacer caballo c3. Una jugada bastante tranquila. Lo normal es enrocar. Y aquí usualmente se hace jugada del tipo f6 para potenciar y mantener la pareja de alfiles, ya que tenemos el peón de e5 amenazado. Hay varias jugadas, pero alfil g4, aunque no es mala necesariamente, tiene un defecto. Después de h3, las negras tienen que cambiar su alfil, ya que mover su alfil a h5 permite g4, que después del alfil g6 cae el peón de e5 y con eso se pierde parte de la ventaja de las blancas. Ganan un peón en e5. Entonces el negro tiene que perder la pareja de alfiles y comer en f3. Quitando ese detalle, después de dama por f3, su posición en realidad no es mala. Aquí pueden hacer muchas jugadas, pero caballo e7, d3, c5. El problema de c5 es que, aunque es cierto, evita las ideas de d4, no le da un buen futuro a su alfil de f8, que va a quedar como un espectador, ya que será como un peón grande en la casilla de 6. Dama g3 amenaza el peón de 5, caballo g6, y el blanco termina con su desarrollo después de alfil de3, alfil de 6, y juega enroque largo. Una jugada bastante agresiva, muy interesante. En este momento, el negro obviamente se enroca y el blanco decide empezar su ataque. Hace h4. Ya que están en enroques de lados opuestos, el blanco se decide a lanzar sus peones para atacar. Aunque no hay muchas piezas, el ataque es interesante. El negro decide hacer caballo f4. Y aquí hay muchas jugadas posibles, pero hay que tener en cuenta que se puede hacer un caballo 2 jaque que atacaría al rey y a la dama. Es cierto, ese jaque está defendido por el caballo, pero el punto está en que no es buena idea normalmente mantener ese tipo de posibilidades, por lo que el blanco tranquilamente mejora la posición de su rey con rey b1. Caballo e6, el caballo decide ir a la casilla d4, dama g4 es una idea interesante. Igual el caballo puede hacer defender e2. Después de dama e8, el blanco hace caballo e2. Tiene una posición muy interesante. Y aquí el negro hace caballo d4. Posiblemente no consideró o no pensó que fuera peligroso la siguiente maniobra de las blancas, que en realidad es muy buena. El juego empieza con caballo por d4. Y el detalle está en que no se puede comer con el peón c arreglando la estructura de peones, porque después de c por d4, alfil h6 ganaría calidad por la amenaza del mate, obligando a hacer g6 y el blanco tranquilamente gana una calidad. Por lo que está obligado el negro a comer con el peón e, lo cual le da un peón en e4 muy interesante. Aquí hay una maniobra muy bonita de Lasker y muy instructiva.
Es cierto, después de alfil H6, el negro puede perfectamente defenderse con alfil E5, pero es exactamente lo que desea Lasker, porque el alfil en H6 no va a estar ahí demasiado tiempo y se quita entonces inmediatamente a C1. El punto está en que cuando el blanco haga la jugada F4, va a ganar un tiempo con el alfil en E5. El negro hace dama E6, desea cambiar damas, obviamente no es la intención de las blancas en este momento, por lo que hacen dama E2 y después de F5, intentando hacer algo para activar sus piezas, las blancas hacen F4, ganando ese famosísimo e importante tiempo con el alfil. Este se tiene que mover y después de E5, las blancas ya tienen un bonito peón pasado. El alfil se quita, es cierto, no se está capturando, pero no se puede dejar la amenaza demasiado tiempo, por lo que el blanco hace H5, una jugada importante que intenta en algún momento activar la torre. Las blancas planean hacer G4 y hacer que sus peones sean muy buenos. El negro sigue con torre A de 8 y el blanco tranquilamente hace G4. El negro, en su idea de intentar hacer algo, hace B5 con la esperanza de hacer un ataque en el flanco de dama, pero ese ataque será muy lento y con muy pocas piezas, por lo que no tendrá ningún peligro. Es cierto que las blancas desean tomar, pero lo potencian con torre de G1 y ahora las torres están muy bien ubicadas en las columnas H y G. Después de C4, torre G2, C por D3, C por D3 y la posición blanca está muy bien. El negro, es cierto, eliminó su peón doblado, pero no ha logrado mucho más que eso. El blanco está muy bien y el negro entonces toma F por G4. La idea es que se supone que estaba intentando ganar un tiempo para poder hacer torre F5. El detalle está en que después de torre H-G1 se está atacando el peón de G7. El alfil defiende, pero las blancas tranquilamente se deshacen del defensor del avance del peón F con torre G5. La idea de las blancas es intentar avanzar este peón. Las piezas que lo impiden hay que eliminarlas. Torre G5, se está capturando el peón, la torre, por lo que las negras necesitan capturar. Y después de torre por G5 viene torre D5 con la única idea de evitar F5. Aquí viene otra famosa maniobra muy interesante, similar a la que vimos con alfil H6 y que después fue alfil C1 para ganar un tiempo. Las blancas desean hacer dama E4 y después hacer F5. El detalle es que si hacen dama E4 en realidad no están amenazando F5. ¿Por qué? Porque vendría dama D5. Entonces las blancas hacen dama F3. Una jugada muy bonita porque hoy sí se está amenazando F5. Si el negro no hace nada en especial, seguiría F5. La dama no puede capturar en E5 porque seguiría F6. Y cae la torre de D5 o cae la dama después de torre, dama por G5, alfil por G5 y torre por G5. Entonces la amenaza después de dama F3 es hacer F5, por lo que la torre retrocede para evitar esa amenaza. Y ahora el blanco vuelve a hacer dama E4 para volver a amenazar F5, por lo que la torre regresa a D5 para evitar el avance de ese peón. Prueba de que en su momento la torre tendría que haber defendido el peón o atacado el peón de E5, no con la torre en D5, sino quizá con la torre en E8. El blanco siempre quiere hacer F5 y no puede hacerlo porque cae el peón D5. Pero ya hemos ganado un tiempo, por lo que la jugada torre G2 es bastante rápida para las blancas. Después de C6, torre E2 y ahora sí se amenaza E5 y no hay forma de evitarlo.
ya que jugadas como G6 debilitan demasiado al rey en esta posición. H por G6 y el rey estaría muy expuesto. Por lo que, después de torre 2, las negras intentaron hacer algo con dama G4. Ahora, la idea es avanzar o el peón F o el peón E. Ya que la dama se quitó, podemos hacer E6. La amenaza de 6 es simplemente E7, ganando el alfil de F8. Por lo que las negras hacen alfil E7. Y ahora, la posición de las negras colapsa. Siempre hay que ver qué es lo que podemos hacer con nuestras piezas. Y es cierto que nuestro peón en E6 es muy bonito, pero solamente está ahí y no podemos avanzarlo. Entonces hay que buscar otros medios de entrada. Y si se acuerdan del plan de las negras de atacar con C4 y después con C por D3, esto en realidad solo abrió la columna C y las blancas lo aprovechan de forma inmediata con torre C2, presionando el peón C6, que es la pieza que defiende la torre en D5. Las negras no pueden defender ese peón, por lo que hacen dama por H5, pero después de torre por C6 se está amenazando jaque en octavo. Las negras, para evitarlo, hacen torre D8, pero después de torre por A6 ya se podía hacer F5 ganando, pero torre por A6 es una buena jugada, gana un peón. Las negras retroceden dama E8. Torre A7 sigue siendo una buena jugada, presiona la posición de las negras, aunque F5 también era posible. H5, con la idea de que las negras puedan intentar hacer algo, pero después de F5, H4, dama G4, las negras se rindieron. La posición es bastante deprimente para las negras. Se amenazan muchísimas cosas. Por ejemplo, una jugada despreocupada como V4 seguiría de la sencilla alfil H6, donde no se puede defender con el alfil porque está la torre en A7, por lo que simplemente alfil por G7. Entonces, las negras no tienen nada que hacer en esta posición y entonces después de dama G4 simplemente abandonaron. Una excelente prueba del juego de Lasker, donde se evidenció cómo él jugó en los dos flancos. Primero en el flanco de rey atacando y como el flanco de dama estaba débil, al final terminó entrando por ahí. Gracias a que las negras se debilitaron al intentar atacar ese flanco. Es una muy buena partida de Lasker. Espero que la hayan disfrutado. Y para terminar, los dejo con esta exposición de la partida entre Sutovsky y Sokolov. El blanco encontró una forma muy interesante de imponerse en esta posición con las piezas blancas. Espero que disfruten esta combinación. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.